Hermanos, bendiciones del Señor. Estamos ya en la semana 31. Gracias a Dios, gracias a nuestro buen Padre Celestial. Nos permite elaborar el 31, el 31 primer estudio, aunque bueno, tuvimos allí una pequeña pausa de algunos 4 videos que intentamos recuperar. Y bueno, pues estamos hablando, hermanos, ahorita en un periodo muy especial que es el de los profetas. Y aprovechando la mención de Isaías, que ustedes saben, estudiamos Isaías la semana pasada, creo que vale la pena que hablemos, aunque sea un poquito como de pasada, si se gusta, un panorama así general, abuelo de pájaro, de los profetas que a veces no tomamos en cuenta, pero que los conocemos como profetas menores. Como usted sabe, los profetas están clasificados en dos grandes bloques, los profetas mayores y los profetas menores. Los profetas mayores son aquellos cuya extensión del texto bíblico es mayor, aunque, bueno, aquí hay veces algunas discusiones porque Daniel y Oseas casi comparten los mismos capítulos y Oseas no es considerado de los profetas mayores, pero según la comprensión teológica cristiana, bueno, pues asume que es un profeta mayor Daniel por el hecho de que él es el que más profetiza acerca de la venida del Hijo del Hombre, que es el Señor, el Mesías, el Señor Jesucristo. Entonces, los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y como un añadido se encuentra también el texto de Lamentaciones. ¿Por qué? Porque Lamentaciones fue escrito también por el profeta Jeremías. Por el otro lado, tenemos a los profetas menores, los que son 12 en total, pero para este estudio y para nuestra comprensión del texto, vamos a dividirlos a su vez en dos bloques. Los primeros podríamos llamar como profetas preexílicos. Usted sabe que según la historia de Israel, los profetas preexílicos o el preexilio es aquel acontecimiento, bueno, es esa parte de la historia antes del exilio. Porque el exilio que surge en el siglo V con Babilonia, que Babilonia llega para invadir Jerusalén, destruirla, destruye el templo, la muralla, los hogares, hace una masacre, algo bastante triste. Bueno, eh, es un parteaguas tanto en la historia como en la teología de Israel, como en la cultura de Israel y en nuestra comprensión también hay allí una enorme diferencia entre los textos que son antes del exilio y después del exilio. Entonces, hay profetas antes del exilio y por supuesto la otra parte son los profetas después del exilio, los profetas postexílicos, a los cuales vamos a dedicarle un video apropiado. Pero los profetas exílicos entonces son aquellos profetas que se ocupan de profetizar, perdón, antes del exilio de Judá en Babilonia, lo que vendrá a significar que estamos hablando de profetas entre el siglo octavo al siglo sexto. Aquí me equivoqué, puse quinto. Pero bueno, ya usted corrige sus notas y realmente estoy hablando del siglo sexto, porque en el siglo quinto, ya lo he dicho, es cuando Babilonia lleva a los judíos a Babel, ¿no? Y bueno, a su vez, ustedes saben, y perdón por todas las divisiones o subdivisiones, pero créanme que cuando ustedes comprendan muy bien estas divisiones, van a entender mejor los libros proféticos, lo van a entender mucho mejor, la lectura les va a ser más atractiva, más rica, más comprensiva, van a poder disfrutar y relacionar a cada uno de los profetas con su contexto histórico. Entonces, vamos a dividir a su vez los profetas menores, ya que lo hemos dividido en los profetas preexílicos y posexílicos. Bueno, estamos hablando de los preexílicos y los preexílicos también tienen una subdivisión, la cual obedece a los reinos en donde desempeñaron sus funciones. Tenemos el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte estuvieron Jonás, Amós y Oseas. Pongo aquí un pequeño paréntesis o una señal, un asterisco, para indicar que de Oseas ya hemos hablado y por eso no vamos a tratar tanto el texto en este video. Pero los otros dos que sí son importantes son el profeta Jonás, una historia fascinante acerca de este profeta llamado profeta desobediente, profeta rebelde, y el profeta Amós.
Del lado contrario, en el reino del sur, que es de hecho la época o la etapa en la que nos estamos desenvolviendo nuestras lecturas bíblicas, tenemos el reino de Judá. El reino de Judá tiene mayor número de profetas, escritores, comenzando con Joel, Abdías, Miqueas, Nahum, Habacuc y Sofonías. Y si usted se fija, si usted puede observar, si usted es observador, y yo sé que sí, ha notado que faltan tres profetas todavía, que son Ageo, Zacarías y Malaquías. Bueno, pues estos profetas, hermanos, vamos a darle su espacio en otro video porque estos precisamente son los profetas post-exílicos. Entonces, tenemos ya nuestros profetas preexílicos y profetas ubicados según la región en donde profetizaron. Y bueno, pues vamos a comenzar nombrando cada uno en particular con algunas nociones, algunas notas para que usted pueda comprender un poquito de qué trata cada texto. Y empezamos con lo que para muchos es conocido como una historia novelesca, una novela, la novela de Jonás. Jonás, sin duda alguna, quizá de los profetas menores es el más conocido, por cuanto la historia es fascinante, un profeta que lo mandan a profetizar o le mandan a hacer un trabajo a Nínive, para esto Nínive es la capital de Asiria, ese imperio que vino a invadir a Israel tiempo después, y lo mandan a Jonás para que, bueno, pues desarrolle su profecía. Sabemos que Jonás o desobedece y bueno, esto deriva en una llamada de atención del Señor para que finalmente Jonás, con todo arrepentimiento, pues bueno, asista a Nínive y les predique y entonces los ninivitas se arrepienten. Luego tenemos otro texto, el profeta Amós. Amós profetiza en el reino del norte y habla en suma de un lamento por la reiterada rebeldía de Israel. Y en sus 9 capítulos, Oseas se dedica a sembrar esta idea, la idea de que si Israel no se arrepiente, pronto vendrá un castigo de parte de Dios, que también involucrará a las naciones con las cuales Israel se ha aliado. Amós, que por cierto es contemporáneo de Oseas, sí, de Oseas, perdón. Amós es contemporáneo de Oseas porque vive en la misma etapa de Jeroboam II. Jeroboam II es considerado como el mejor rey, entre comillas, en su tiempo, porque gracias a Jeroboam II, Israel tuvo, bueno, una riqueza enorme, grandiosa, lograron llegar hasta las costeras, Israel hizo muchas alianzas y parece que viven una época de oro en este territorio del norte. Y de hecho Amós también va a denunciar a Jeroboam diciendo que él va a morir a espada. Entonces esto le gana a Oseas la condena del rey, le gana una sentencia incluso de sus compatriotas. Y bueno, pues en sus 9 capítulos Oseas llama a un arrepentimiento porque el juicio del Señor está cerca. Entonces, estos dos profetas son profetas del norte. Vayamos ahora a los siguientes profetas. Tenemos al profeta Miqueas. Miqueas es muy especial porque porque Miqueas se piensa es contemporáneo de Isaías. Miqueas e Isaías en algún momento coincidieron para profetizar tanto al rey Acaz como al rey Manasés. Y del mismo modo, Miqueas hace una invitación para que Judá se arrepienta del pecado en el que está cayendo, porque para esta etapa ellos se sentían como autosuficientes. En este tiempo ellos se sentían como que no había sucedido mucho, ya estamos en tiempos en los que Israel ya está siendo invadida por Asiria, probablemente incluso ya ha desaparecido. Y bueno, esto hacía que los judaítas, los del reino del sur, tuviesen una gran suficiencia respecto de su condición. De esta manera, también Miqueas profetiza que si Judá sigue por esta actitud presumida, habrá muy pronto un tiempo de juicio para este reino. Va a haber un juicio
si no se arrepienten. Y bueno, pues ese es el mensaje de Miqueas. Seguimos con el siguiente profeta, el profeta Nahum. Nahum profeta, perdón, Nahum profetiza en tiempos, se cree, en tiempos de Josías. Aquí ya han pasado aproximadamente 100 años, ya estamos prácticamente en una segunda época, si se puede decir, de oro, no sé si de plata. ¿Por qué? Porque Josías es un rey muy amado debido a que a Josías se le atribuye la gran reforma religiosa de Judá. Gracias a que este rey se topa con la ley que había sido olvidada, él reconstruye el templo que hasta ese entonces estaba un poquito como descuidado, estaba como un poquito en ruinas, como que la gente ya no le hacía caso. Y bueno, cuando se encuentra la ley, bueno, pues resulta que Josías es un hombre piadoso que le dice a todo el pueblo, estamos haciendo mal, tenemos que convocar a una revolución, a una reforma en nuestro país. Y bueno, para gloria de Dios, el pueblo responde, reorganiza el culto en Israel, reorganiza a los sacerdotes. Y bueno, esto lo comento como el trasfondo sobre el cual el profeta Nahum está profetizando. Y Nahum es muy especial para comprender un poquito también lo que ha sucedido con Nínive. ¿Se acuerda usted qué pasó con Nínive? Bueno, lo que sucede con Nínive es que Jonás había profetizado allí hace aproximadamente 100 años y se habían arrepentido, pero desafortunadamente surgen nuevas generaciones que no conocen nada acerca de Dios, continúan en pecado y bueno, evidentemente Asiria sucumbe ante revoluciones internas, ante rebeliones internas, una guerra civil y bueno, Nahum se encarga de profetizar en contra de esta nación y esto es para testimonio de la gente, para testimonio de todos los que están en Judá. Y bueno, aunque no hay una palabra directa de exhortación hacia Judá, creemos que esto, por supuesto, también tenía una velada crítica de no confiarse demasiado acerca de lo que estaba sucediendo al exterior, sin pensar que no podía suceder algo similar para el reino de Judá. Vamos ahora con otro profeta, el profeta Sofonías. Sofonías, como ya lo hemos dicho, también profetiza en el reino de Judá. A pesar de que el librito es bastante corto, solamente son 3 capítulos, bueno, él también se piensa que va a profetizar en tiempos de Josías, un poquito hacia el final. La nación ya se siente autosuficiente, ya comienza a tener una cierta sensación de presunción, ya comienza a presumir, ya comienza a tener un poquito de autosuficiencia y aún así este profeta advierte que viene un juicio contra Judá, advierte que Judá no está tan bien como piensa, advierte que en algún momento Dios va a liberar su ira contra Judá porque está siguiendo los pasos de Israel. Y en estos 3 capítulos, bueno, Sofonías se dedica, por supuesto, a advertir acerca de que los juicios están cercanos. Por supuesto, también hay una dedicatoria en el capítulo 2 de aquellos que han sido los enemigos y las naciones que están en contra de Judá. Entonces, aunque comienza con Judá, también hay una palabra profética para las naciones extranjeras, lo cual es algo también común en algunos otros profetas como Jeremías o Ezequiel. Bien, avanzamos en nuestra exploración y ahora vamos con Habacuc, uno de los profetas probablemente favoritos. No hay una seguridad de en qué momento Habacuc está profetizando, pero lo que sí sabemos es de que para este tiempo Babilonia ya empieza a emerger, Babilonia ya empieza a ser un imperio importante. Y en aquellos tiempos, como suele suceder también en los nuestros, siempre hay naciones que quieren quedar bien con el grandote, ¿no? Quiere quedar bien con las grandes naciones pensando que de esa manera ellos no van a ser tocados, ¿no? Entonces hay una nación muy cercana a Judá,
que son los caldeos, la nación caldea. Se supone que los caldeos comienzan a invadir Jerusalén para que de alguna manera eso sea un tributo a Babilonia. Estos condenados caldeos verdaderamente eran cobardes y lo que hacen es tratar de invadir Jerusalén, pero solamente la sitian, es decir, la rodean para poder ofrecer posteriormente las ruinas a Babilonia, pero no cuentan con que la ciudad de Jerusalén va a resistir. Y Habacuc precisamente es un sacerdote que se encuentra en guardia en ese momento, que desafía a Dios porque él está viendo cómo los están invadiendo o cómo están a las murallas, pero es allí donde Dios le responde en el capítulo 2. Algo muy hermoso en el capítulo 3, la respuesta del profeta es bellísima, uno de los mejores pasajes de la Biblia que nos ayudan a confiar en Él, cerca del capítulo 3 hacia el final, cuando dice, aunque la higuera no florezca, ni haya vides no haya frutos en la vid, ni ovejas en la majada, dice, con todo yo me gozaré y me alegraré en Dios y confiaré en Él. Entonces, Habacuc es un profeta que nos enseña a confiar en Dios aún en las peores dificultades. Y de allí, perdón, saltamos hasta Joel. Joel también, un profeta de Judá. Se piensa que Joel, porque no hay una fecha exacta, el mismo texto no nos dice, pero muy probablemente ya estamos hablando de estos tiempos en los que también emerge otro profeta llamado Jeremías. Y Jeremías tiene una interacción con los últimos tres reyes, Joaquín, Joacim y Sedequías. Y estos tres reyes eran, híjole, cabeza dura, no eran como su ancestro Josías, que hacía lo recto delante de Dios, aunque bueno, Josías también no terminó muy bien sus días. Y bueno, y Joel anima al pueblo a que regrese a Dios porque si no, van a ser condenados por él. De Joel obtenemos una de sus profecías que nos hablan acerca de que el justo por la fe vivirá en el capítulo 2 antes de que venga el día grande y terrible de Jehová. Y tenemos, por supuesto, al profeta Abdías. El profeta Abdías, que también no estamos muy seguros en dónde realiza su profecía. Hay estudios que sugieren que Abdías quizá es el primer profeta, hay algunos que dicen que es el último profeta, paralelo o contemporáneo de Jeremías, pero en los últimos años ha prevalecido más esta idea, que es el contemporáneo de Jeremías, que probablemente él ya está hablando de en tiempos en donde Babilonia ya se ha llevado al primer grupo de deportados, porque tengo que comentar que de hecho hay tres grupos de deportados y bueno, uno de los primeros se supone fue el que presenció este profeta Abdías. Y él profetiza en Judá, aunque su profecía la dirige un poquito más a Edom, porque Edom era una nación que se había aprovechado, como les dije hace un momento, había muchas naciones que querían quedar bien con Babilonia y que hacían el trabajo sucio de Babilonia, invadían otros países, saqueaban y lo que recogían lo ofrecían a Babilonia, un poquito como para quedar bien y un poquito también como para no pagar más tributo o que Babilonia no los invadiera, ¿no? Y por estas acciones, bueno, Abdías se dedica en un solo capítulo a hablar acerca de esta humillación que ha sufrido Judá, pero también advirtiendo que Dios está enojado y molesto con esta nación, que por cierto, recordemos, Edom proviene de Esaú, hermano de Jacob. Y este es un panorama general, hermanos, un panorama bastante somero, muy ágil acerca de estas profecías, en el que lanzan advertencias de juicio en pecado contra Israel o Judá, pero también hay esperanza de que si hay arrepentimiento, la misericordia de Dios se puede expresar. Un mensaje que por supuesto también es atingente a nuestro tiempo. Y hermanos, pues solamente me resta recordarles la semana próxima, estamos en la semana 32, ya estaremos hablando del profeta Jeremías, el profeta llorón, pero bueno, eso ya vendrá con tiempo. Hermanos, que Dios me los bendiga. Verdaderamente agradezco que sigan viendo estos videos, que espero les edifique. Siga leyendo la palabra de Dios y no se desanime, mi hermano. Que Dios me lo bendiga
excelente tarde, excelente día.